vinculado a nosotros, muy vinculado, ¿no? Vamos a hablar hoy día acerca de la cultura de paz, frente a más de 20 años de un conflicto interno, según la Comisión de la Verdad, que es del Estado peruano, ¿no? Se corresponde una época de tranquilidad, una época de convivencia democrática. Entonces son temas que ha visto por conveniente colocar San Marcos en su prospecto de admisión. Buenos días, Jordan. Karen, Quispe, buenos días. Entonces vamos a dar inicio. Voy a compartir en este momento un material. Aquí tenemos para intercambiar muchas ideas, puntos de vista. Ya, entonces voy a empezar. Miren. Sí, se trata de lo que es convivencia democrática, que es uno de los títulos que ha agregado San Marcos novedosamente a su prospecto de admisión. Y el otro tema que está relacionado se llama cultura de paz. Sí, entonces estos temas vamos a desarrollar hoy día con su intervención, opiniones, ¿no? Si es posible, y sería más adecuado, con micro prendido. Agiliza la clase. Agiliza, sí, sí. Con micro prendido se hace más dinámica la clase. Pueden opinar varios, seguido, sin interrumpirnos, sin cruzarnos. Podemos ir interviniendo sobre este tema que es tan necesario de conversar, de debatir, de intercambiar ideas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a iniciar del inicio de esta manera. Este es el prospecto de admisión en San Marcos. Y aquí está. Ahí está cómo es que nos invitan, ¿no? a entrar a esos temas como participación ciudadana, ¿no? La cultura de paz, la práctica democrática. Sí, de eso se trata hoy día de la clase. Y vamos a desarrollar dos temas fundamentalmente. Uno es convivencia democrática y otro es cultura de paz. Y vamos a ver su connotación, sus características, condiciones, todo lo que corresponda para tener una visión más amplia de estos temas. ¿Bien? Empezamos con convivencia democrática. Mira, ¿sí? Ahí vamos a dar algunas ideas principales. Por ejemplo, partir de un criterio básico, ¿no? Que el hombre, o sea, el ser humano, por esencia, es un ser social. Es decir, es parte de una colectividad, parte de una agrupación, ¿no? De, una, de un colectivo, ¿no? No es posible concebirnos de manera aislada. Desde que nacemos, pertenecemos a un colectivo, que es la familia nuclear. Crecemos en la familia amplia. Nos desenvolvemos, ¿no? En un ámbito social, como es el colegio, como es la comunidad, y también nos relacionamos pues con la familia. ¿Ves? Hay colectividades que nos van dando una orientación en nuestro desarrollo. A eso se refiere. Por ese motivo es que es importante que los ciudadanos, ¿no? vayan cumpliendo algunas normas para evitar conflictos, evitar enfrentamientos, ¿no? problemas, etcétera, ¿no? Mientras que se respeten las normas, mientras que todos hagamos valer los derechos y deberes, esto puede ir a buen puerto. Pero si hay gente que es intolerante, gente que es, mire, cerrada, violenta, ¿no? prejuiciosa, entonces con esas personas vamos a tener dificultades, ¿no? Por ejemplo, un intolerante quiere imponer sus ideas a como dé lugar, no le importa lo que tú pienses. Dice, no, esta es la verdad. Y si no piensas como yo, ya estás mal, muy mal. Y ahí no se queda el asunto, sino que empieza a argumentarte, entre comillas, de por qué estás mal. O si no, uno que es violento, para renegando, gritando, para
vociferando una serie de palabras soeces, ¿no? Ese tipo de actitudes van a petardear, van a torpedear la convivencia democrática. ¿Ya? La convivencia democrática es la responsabilidad que tenemos todos de poder intercambiar ideas, ¿no? Basados en un principio fundamental. A ver, un voluntario que me diga cuál es ese principio en el cual escuchamos todos los puntos de vista, aunque no me parezcan, aunque sean ideas contrarias a las mías. ¿Cómo se llama ese principio? A ver, ¿quién lo escribe? ¿Quién lo dice? Libertad de expresión. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Quispe Saavedra. Ya, muy bien, señorita. Estoy tomando nota. Ya, tomo nota de los que están participando. ¿Ah? Quispe Saavedra. Ya, un segundo, por favor. Apu, notas. Acá está. Y aquí está, sí, aquí está nuestro salón. Acá, listo. ¿Ves? Acá está. Otra nota más favorable. Ya. Sí, una de las condiciones para poder escuchar a los demás es que haya libertad de manifestarse, ¿no? Libertad de poder opinar, de poder expresar nuestro punto de vista. Ahora, vamos al fondo de esto, ¿ya? Dígame, si la gente ya se expresa, imagínate, ¿ya? Todos se expresan, a uno dicen A, otro dicen B, uno dicen blancos, otro dicen negros. A ver, ¿es necesario entrar en conflicto? ¿Es dable violentar a otra persona porque piensa distinto? No. Entonces, ¿cuál sería ese principio que nos ayuda a poder escuchar a los demás, ¿m?, sin ningún prejuicio ni, a ver, idea que perjudique al otro? A ver, ¿quién me dice ese? A ver, le doy una pista con la letra T. A ver, ¿quién lo dice? Con la letra T. A ver. Tolerancia. Tolerancia. Apellido. Navarro. Navarro. Muy bien. Estoy apuntando que Navarro. A ver, ¿qué es lo que está en la lista? Navarro. Ya, apunto. Navarro. Ya. Todo esto vamos a pasar, ahora que ya está finalizando el bimestre, vamos a pasarlo como un refuerzo. Si es que hubiese alguna nota baja, estas notas entran. Ya uno no se perjudica, ¿no? Sí, es la tolerancia. Ese es el aspecto principal, ¿no? Sí, entonces, como no podemos vivir aislados, ¿no? No podemos vivir cada uno por nuestra cuenta, entonces, ¿qué sucede? Hay la necesidad de relacionarnos, primero con nuestra familia, con nuestros padres, nuestros hermanos. A veces vivimos en una familia grande, están los primos, los tíos, los abuelos, entonces tenemos que llevar una relación adecuada de respeto, como han dicho ustedes. Ahí está, respeto, me dicen, ¿ah? Otros me dicen libertad de expresión, y ahora uno más me dice, un joven más me dice, profe, la tolerancia. Ese es clave, ¿ah? Ese tema es clave para poder relacionarnos adecuadamente. Entonces, la convivencia democrática se trata de eso, de poder escuchar al otro, aunque piense distinto, pero siempre con respeto. Nada de violentarlo, amenazarlo. Oye, piensa diferente, ya no vas a ser mi amiga ni mi amigo. Como no crees en lo que yo creo, ya estás frita ya. Adiós. O sea, causar pues malestar, ¿no? Porque uno tiene amistades a las cuales aprecia mucho por sus cualidades, pero de ella que te parametren, no te digan, no pienses así, no leas eso, ¿por qué opinas así? ¿Qué estás haciendo? Contrólate. Claro, sí, no es nada malo, ¿no? ¿Bien? Entonces la convivencia democrática. La palabra democracia, a ver, ¿en qué cultura surge la palabra democracia? La cultura romana, la cultura fenicia, la cultura griega o la cultura china. A ver, marca, ¿cuál de todas ellas?
Ya, algunos me dicen Roma. Ujú. Pero hay que acordarnos un poquito más atrás de Roma. Exacto, así es. Sí, es Grecia, no te olvides, ¿ah? ¿Ya? Entonces, estamos hablando de Grecia con casi 3000 años atrás. O sea, cuando en el Perú había la cultura chavín, en Grecia estaban hablando de estos temas. Ojo, ni vayas a creer de que era para toda la gente, ¿ah? A ver, los griegos hablaban democracia, o sea, la participación del pueblo en el gobierno. A ver, ¿para quiénes? A ver, te pongo tres claves, ¿ya? A, hablaban de participación de todos en el poder. Es decir, A, que todo el pueblo participe en el poder, toda la población, ¿ya? De Grecia. B, que participe solamente los esclavistas, los amos y señores de Grecia, hacendados, militares, sacerdotes, que era el 10% de Grecia, o C, solamente los esclavos. A ver, ¿cuál marcarías? Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que ya estamos sintonizando. Muy bien, exacto, correcto. Así es. Sí, esto hay que remarcarlo porque muchas personas piensan de que democracia es algo sublime, abstracto, ¿no? Algo general para todos. Y no es así. La historia de la democracia, dónde surge, por qué surge, para quién surge, tiene su apellido. Su apellido. La democracia es una democracia esclavista. Por acá me comentan de que las mujeres no podían participar en política, solamente los varones. Y otro me dice, profe, la oligarquía, ¿no? Un grupito de gente poderosa, como son los grandes terratenientes atenienses, espartanos, tebanos, ¿no? Los grandes comerciantes, los sacerdotes y los militares. Todos ellos en un contubernio. Contubernio significa una complicidad, ¿ya? Se han puesto de acuerdo para ejercer el poder así, de manera violenta. Claro, entre ellos se juntan, ¿no? Y eligen entre ellos, que son varones toditos, son varones, ¿no? Las mujeres no participan. Salvo excepciones, como el caso de, a ver, ¿cuál de las polis griegas hacía que la mujer participe en todo? A ver, ¿quién me ayuda en eso? ¿Cuál de las polis griegas hacía que la mujer participe hasta en la vida militar? Uh-huh. Hasta en la vida militar. Uh-huh. ¿De quién hablamos? De Esparta. Así es, Esparta. Uh-huh. Sí, acá hay un capítulo que les quiero mostrar de Esparta. A ver, les voy a mostrar una pequeña escena donde sale justamente la mujer espartana. Uh-huh. Para que veas cómo se da este asunto, ¿ya? Uh-huh. A ver. Acá vamos a ver. Ajá, ahí está. Acá hay unos 2 minutos para que veas la situación de la mujer espartana, que es una excepción en Grecia, en realidad, ¿no? No es algo común. Lo vamos a ver en 2 minutos, nada más. 2 minutos, que pase la publicidad. Y ahí está. Acá está, mire. Concejal Perón, al fin es para algo. Mis reyes, solo distraía a su huésped. Ya veo. Antes de hablar persa, entiende que en Esparta toda persona, aunque el rey sea quien lo envíe, es responsable por lo que diga aquí. Ahora, ¿qué mensaje me traes? Tierra y agua. Has viajado desde Persia.
por tierra y agua. No seas cobarde ni estúpido, persa. No se permite en Esparta. ¿Por qué esta mujer cree que puede hablar entre hombres? Porque solo las espartanas procrean hombres de verdad. Caminemos para tranquilizarnos. Si valora la vida más que su completa aniquilación, escuche bien, Leonidas. Jerjes conquista y controla todo en lo que posa sus ojos. Tiene un ejército tan grande que hace temblar la tierra, tan vasto que deja los ríos secos. Lo único que el dios rey Jerjes desea es esto, la simple oferta de tierra y agua. Una muestra de la sumisión de Esparta a la voluntad de Jerjes. Sumisión. Será un pequeño problema. Se rumora que los atenienses ya los han rechazado. Y si esos filósofos y amantes de niños tuvieron ese valor... Debemos ser diplomáticos. Además, los espartanos tienen también una reputación importante. Elija con cuidado sus palabras, Leonidas. Podrían ser sus últimas como rey. Tierra y agua. ¡Demente! ¡Está loco! Tierra y agua. Allá abajo las puedes encontrar. Nadie, persa o griego, amenaza a un mensajero. Vienes con cráneos de reyes conquistados hasta mi ciudad amada. Has insultado a mi reina. Amenazas a mi pueblo con muerte y esclavitud. Elegí mis palabras con mucho cuidado, persa. Tal vez debiste hacerlo también. ¡Qué blasfemia! ¡Es una locura! Ahí está. Eso es lo que queremos ver. Locura. ¡Esto es Esparta! En esta cortísima escena de toda la película 300, se ve cómo es que el rey toma la decisión, pero consultando a la reina. Ahora, algunos se preguntarán, ¿y por qué pasaba esto? Si en la mayoría de sociedades esclavistas, pues la mujer no participaba. ¿Alguien sabe cuál es la razón de por qué Esparta militariza toda la sociedad? ¿Por qué compromete a la mujer en todas las responsabilidades? Y hay una respuesta histórica, ¿no? Hay una respuesta histórica acerca de este tema. Se refiere a el esclavismo masificado. El esclavismo masificado. También algunas cuestiones religiosas, también, como me están indicando por interno, me dicen, profe, puede ser también que su diosa, ¿no? Es Atenea, ¿no? Claro, muy bien, Karina, gracias por tu aporte. ¿Ya? La mayoría de la sociedad espartana son esclavos. Casi el 80% a 70% son esclavos en Esparta. Y todos pertenecen al Estado espartano.
Entonces, el peligro de que haya una rebelión significaría que la sociedad espartana puede ser desaparecida de la faz de la tierra. Razón por la cual los espartanos deciden tener una presencia determinante a nivel militar y dotar a las mujeres de esas responsabilidades, ¿no? Como apoyo y sostén y participativas en la vida de la política espartana. Pero esta es una excepción, ¿no? En todas las demás sociedades no hay esa característica. Por ejemplo, en Atenas no se conoce nada del papel femenino. Todos son varones, filósofos, historiadores, militares, héroes. Bueno, uno que otro dios, ¿no? Sí, ahí está Atenea. ¿Atenea es la diosa de la belleza o la diosa de la sabiduría? A ver, ¿quién es la diosa de la belleza? La diosa de la hermosura. Afrodita. Muy bien. Entonces nos auxiliamos en este momento de la historia para poder ver el tema de la democracia, ¿no? La democracia se origina hace 3000 años. ¿Alguien sabe el fundador de la democracia cómo se llamaba? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cómo se llamó ese griego? Sí, a ver si confirmamos la información. Es Clístenes. Clístenes. Es el que va viendo pues tantos conflictos que había, ¿no? Tantos problemas y enfrentarse entre los mismos no es conveniente, ¿no? Son los mismos poderosos, terratenientes, militares, que se estén peleando, y esa pelea puede ser aprovechada por los de abajo, ¿no? Los de abajo es el pueblo, son los extranjeros, la gente pobre pero libre, y los esclavos sobre todo. Ellos tenían mucha preocupación de que los esclavos puedan rebelarse frente al poder imperante, ¿no? Sí, esa es la democracia. Entonces la democracia es el sustento para que la gente pueda convivir con respeto, consideración, haciendo valer pues, sus derechos, ¿no? Sí. Dejando de lado la violencia, ¿no? Y está fundamentada en dos aspectos. Uno es el aspecto del respeto, el respeto mutuo. Ajá, esto de no violentarnos, no maltratarnos, tratarnos siempre con respeto, ¿no? En el sentido, pues, de todo lo que es el ser humano. Nada de cosas violentas, inadecuadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el fundamento, el fundamento. Uh-huh. Ajá, miren, entonces, cuando hablamos de respeto, hablamos de algo que debe ser considerado, ¿no? Algo que debe ser tolerado, nada de violentarla, ¿no? Conversarla en igual sentido, ¿no? No ofenderla, ni establecer prejuicios o perjuicios a estas personas a las cuales tratamos con respeto. Antiguamente, el respeto se entendía como algo de sumisión, ¿no? Sumisión, una actitud así del esclavo al esclavista, algo así. Pero hoy día no, hoy día ya es una relación de igualdad entre dos personas que quieren conversar y intercambiar, todo con respeto, ¿no? Y la otra es la dignidad. A ver, un voluntario que me diga qué es dignidad. Dignidad. A ver, una persona que no se respeta, que no se quiere, ¿podrá respetar a los demás? Una persona que se violente ella misma. ¿Cómo se puede violentar a una persona, no? Siendo indisciplinada, relajada, ¿no? Abandonada en sus cosas, falta de higiene, ¿no? No se prepara, entonces ahí hay una baja autoestima, ¿no? Y eso implica que su dignidad ha sido seriamente afectada. Claro, porque la dignidad, como me dice María Fernanda, ¿no? Me dice el respeto que se tiene
a su persona. O sea, es lo que popularmente llaman el amor propio. Tu propio respeto, tus propios sentimientos hacia tu persona. Que si eso está bajo, si está bajo el autorrespeto, el autosentimiento, ¿será posible tratar bien a los demás? Por ejemplo, a ver, los delincuentes, ya sin analizar las causas económicas de su origen, ¿no? Pero los delincuentes, luego de todo eso que han pasado ellos, ¿cómo será su autoestima de ellos? ¿Será una autoestima alta? ¿Una autoestima? Claro, el delincuente generalmente tiene una autoestima baja que justifica o lo oculta a través de una actitud violenta, ¿no? Claro, porque la autoestima no es algo abstracto, sino es algo que se construye día a día. Por ejemplo, cuando alguien participa, ¿no? Y es considerado por su maestro, por su profesor, lo considera, le saluda, eso es, bueno, particularmente a mí, si eso me pasa, yo me siento muy bien, ¿no? Y encima revisan mis tareas, ¿no? Saco buena nota en el examen. Creo que esta semana que viene hay examen, ¿me confirman? ¿Me confirman si hay examen esta semana que viene? ¿Alguien sabe? Porque examen, el 8 de octubre es el examen, ¿sí? Ya, gracias. Ya. No, el examen del colegio, de acá del colegio. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Que si sacamos bien el examen, sacamos bien, buena nota, entonces nos sentimos bien, vamos alegres a la casa, estamos con una autoestima adecuadamente formada. Sí, la autoestima se fortalece, el amor propio se fortalece cuando hacemos cosas buenas. Cosa buena A, cosa buena B, salió bien E, salió bien todo, entonces ya hay una autoestima fuerte, ¿no? En la cual no va a poder ser afectada por algún agravio, alguna afectación, algún insulto, ¿no? Alguna malcriadez de otra persona ya no afecta. Ya no afecta. En cambio, si estás con la autoestima baja, cualquier cosita te molesta, te molesta. ¿Sí? Entonces, ese es el respeto y la dignidad, ¿ya? Dos pilares de la convivencia democrática, ¿ya? Listo. A ver, avanzamos. Sí, avanzamos. A ver, ¿en dónde entramos ahora? Ahora entramos a lo que dice el famoso Jacques Delors. Dice que son pilares básicos de la educación, ¿no? Aprender a vivir juntos. Sí, a ver, un segundo. Gracias. Sí, el aprender a vivir juntos es que nosotros, los ciudadanos, debemos hacer una doble misión, ¿no? Uno, enseñar la diversidad de la especie humana, o sea, no creer que hay una sola visión del mundo, no creer que hay una sola raza superior, ¿no? Que hay gente civilizada, hay gente incivilizada, no, esos criterios ya no se toman en cuenta ya. Ahora, si hay una diferencia física, idiomática, etcétera, eso se establece ya como la diversidad cultural, ¿ya? Porque lo demás ya está aclarado ya. A ver, una preguntita para todos, es muy sencilla la pregunta, creo que todos ya la conocemos, pero de todas maneras hay que asegurarnos, ¿ya? A ver, dígame, ¿qué alternativa será la correcta con respecto al ser humano? Letra A. Existen varias razas, blanca, negra, amarilla y cobriza,
O letra B, existe solamente una raza, que es la raza humana. A ver, ¿cuál marcarías? ¿La A o la B? Ya tengo 3 respuestas instantáneamente, 5 o 6 respuestas y todas son correctas. Todas son correctas. ¿Por qué? Porque el estudiante APU tiene fundamento biológico, geográfico, histórico y ahora cívico, ¿no? Sí. ¿Por qué decimos categóricamente que es la B? Porque nos han enseñado, nos han explicado ya, y hemos leído obviamente que la biología tiene un aporte fundamental del último siglo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama ese aporte? A ver, ese descubrimiento biológico que demostraría que todos somos iguales, que no hay esa famosa diferencia, ¿no? Que unos son superiores, otros inferiores, que unos son mejores, otros son peores. Bueno, todo ese discurso racista, ¿cómo se llama ese invento o ese descubrimiento? Lo voy a poner en siglas acá abajo para que ustedes lo descubran, ¿ya? A ver. Ya, ahora sí. ¿Quién me dice? Ya, muy bien, Romero, gracias. De la Cruz, correcto. Claro, esa es la ciencia, ¿no? Es la disciplina que estudia la genética, ¿no? El aspecto biológico más profundo del ser humano. Pero el descubrimiento de hace más o menos 20, 25 años se llama el genoma humano, ¿no? Que demuestra de que todas las personas tenemos las mismas características biológicas fundamentales. O sea, negros, amarillos, blancos, trigueños, etc. Es simplemente una capa superficial que es la adaptación de la piel y los rasgos físicos al medio ambiente. Porque genéticamente todos somos iguales. Desde el rubio, más rubio de Estados Unidos, el más grandote, un Hulk Hogan, más o menos, ¿no? ¿Conocen a Hulk Hogan? Es un gringo de casi 2 metros de alto, ojos azules, cabello rubio, claro, ahora está calvo, y que se hizo famoso por ser un cachascanista en Estados Unidos, ¿no? Y nos vamos a África, y en África encontramos pues al más morenito de todos, ¿no? ¿Sí? Con todos sus rasgos físicos típicos de la zona, ¿no? Entonces hacemos un estudio genético y se demuestra de que ambos son iguales. Más aún, todos los que estamos en la Tierra tenemos sangre de origen africano. Ya con eso ya lo rematamos al racista, y el racista está sufriendo. Si el racista escucharía nuestro diálogo así escrito, o viera lo que estamos escribiendo en el chat, o escuchara los argumentos que estamos comentando, uy, estaría sufriendo, pobrecito. Es que ellos desde niños los acomplejan, les dicen que como son blancos la mayoría, les dicen, ustedes son superiores, los marrones, refiriéndose a nosotros, ¿eh? A nosotros nos dicen los marrones, los racistas nos dicen los marrones, ¿sí? Oye, eso es, acá en Perú y en Europa también pasa eso. Los marrones, así vas a escuchar, ¿eh? Si ellos sufrirían por lo que estamos hablando hoy día, acerca de la fundamentación biológica de la igualdad entre seres humanos. La explicación geográfica es que nos encontramos en diferentes pisos altitudinales, ¿no? O también, sí, es la altitud la que va a dar características específicas al cuerpo humano. A ver, una sencillísima muestra de cómo el cuerpo se va adaptando al medio ambiente. A ver, dígame. Si estoy en África y hace un calor terrible en África, a ver, ¿qué forma de nariz es la más conveniente? ¿Una nariz angostita, muy pequeñita la nariz? ¿Una nariz mediana, como la que tenemos nosotros, ¿no? Una nariz mediana, o una enorme fosa nasal, grandes fosas nasales? ¿Cuál de las dos
sería la más conveniente. Claro, es así, no es que nosotros hayamos decidido tener fosas nasales grandes, ¿no? Sino que es el medio ambiente. ¿Y por qué tan grande? A ver, ¿por qué las fosas nasales tan grandes? Profe, es el calor, tiene que entrar más aire para ventilar el cuerpo. Por eso las fosas nasales allá en África son enormes, tremendas fosas nasales. En cambio, vamos al Polo Norte. En el Polo Norte, los esquimales, ¿no? El pueblo esquimal, ¿cómo serán las fosas nasales de ellos? A ver. A 30 grados bajo cero, 20 grados bajo cero. Exacto. Son fosas nasales pequeñitas, bien cerraditas todavía, ¿no? Una rayita ahí para poder respirar lo necesario, porque si tienes fosas nasales a grandes y el frío ingresa a tu cuerpo, ya sabes lo que viene, ¿no? Va a haber problemas. Igual pasa con los ojos, igual pasa con el cuerpo, ¿no? A ver, ¿en qué zona el cuerpo se adapta mejor, ¿no? Al calor y por lo tanto se desprenden pues, los vellos del cuerpo, ¿no? ¿En qué zona? Te pongo tres claves, ¿ya? En la zona polar, ¿ya? En la zona tropical o en la zona, a ver, templada. A ver, ¿en cuál de los tres lugares el cuerpo de los habitantes se va a desprender de sus pelos y van a aparecer pelos lampiños? O sea, nosotros. A ver, ¿en cuál de esos lugares? ¿En la zona glaciar, ¿no? En la zona polar, en la zona tropical o en la zona templada? En la zona templada hace un poquito de frío también, ¿no? ¿En qué lugar es más conveniente el cuerpo adaptándose al medio ambiente se desprenda de los vellos? El vello es como un pelo, pero corto. No es, lo que nosotros tenemos es un microvello, ¿ya? Cuando uno mira su piel, encuentra un vello, pero microscópico, ¿no? Apenas se nota. En cambio, los vellos verdaderos son así como el vello axilar, así, en todo el cuerpo. En todo el cuerpo, atrás y adelante, arriba y abajo, sí, por todos lados. Y eso es conveniente en la zona polar, en la zona fría, claro. Pero en la zona tropical, ¿cómo en la zona tropical con 20, 30, 40 grados, no? Vamos a estar todo peludos, no corresponde, pues, ¿sí o no? ¿Ves? Entonces, ahí es donde la ciencia biológica, la anatomía, la geografía, la genética y la embriología, sin citar a la arqueología, antropología, historia y, bueno, y educación cívica, sin citar esas ciencias, ¿eh? Ahí se explica de manera científica por qué en la humanidad hay diversidad. Simplemente es la adaptación del ser humano a su medio ambiente. A ver, otra pregunta, así sencilla, son preguntas sencillas nomás lo que estamos diciendo. A ver, los idiomas en el mundo, que son decenas, acá en el Perú nomás tenemos como 40 idiomas, ¿no? A ver, los idiomas en el mundo se originan debido, pues, a un castigo divino o el contexto geográfico. A ver, ¿cuál es la explicación básica del origen del idioma? Un castigo divino, o sea que quisiste llegar al cielo, ¿no? Con una torre de Babel y vinieron y te castigaron, pues. 20 idiomas, para que no se entiendan, ¿no? Y no construyeran nada más. O simplemente es la reacción del ser humano mediante diversas palabras inventadas por él para describir su medio geográfico. Listo, es. Mira, cómo toditos responden la misma respuesta. Toditos. Eso significa que hay un basamento científico en la mayoría de nuestros estudiantes, ¿no? Hasta en el campo lingüístico. Claro, en el campo lingüístico también sabemos cómo surgen. Ahora, que nos digan que surge, bueno, por otras razones ya es su explicación y hay que escucharlo, ¿no? Hay que escucharlo para conversar
y hacerle ver nuestro punto de vista. Que generalmente no es tan sencillo como estoy planteando, ¿ah? En la universidad tienes que explicar un poco más. Por eso tenemos que leer muchos libros en la universidad, muchos libros para poder argumentar un tema lingüístico, ¿no? Por ejemplo, el quechua, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Dónde surge? ¿Por qué surge? Ya hay estudios ahí. Hay estudios. Los que van a estudiar lingüística en el aula, ellos, ¿sí? Deben, ¿no? Conocer a nuestros famosos lingüistas nacionales. Uno de los más grandes busca información acerca de Alfredo Torero. Alfredo Torero es uno de los más grandes lingüistas nacionales, muy sabio. Él escribe múltiples libros acerca de la diversidad lingüística nacional. Pero, como era un sabio y encima cuestionaba pues a las injusticias de la época, ya sabes qué le van a hacer, pues, ¿no? Lo van a calumniar, lo van a enlodar y lo van a querer meter a la cárcel. Pero es un académico, un intelectual. Así que tuvo que escaparse del Perú. Igual que Lumbreras. Uy, una lista larga de peruanos que están afuera por persecución política, ideológica. Y ya allá en Europa, ya avanzado de edad, falleció. Pero nos ha dejado bastantes libros acerca del idioma nacional, el quechua y otros idiomas más, ¿sí? Entonces, enseñar desde muy pequeño que los seres humanos no es que seamos diferentes biológicamente, eso ya está descartado. Lo que sí hay variedad es en los pueblos debido a su diversidad, ¿no? Cada uno ha desarrollado pues sus tradiciones, costumbres, idiomas, etcétera, ¿no? Y eso sirve para que la persona pueda tomar conciencia de las semejanzas que hay. ¿Sí? Las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos. Porque hoy día no se puede vivir aislado, ¿no? No se puede. Lo que están pidiendo ahora es vivir con respeto, ¿no? Que nadie se meta en tu país a hacer lo que quieran, que no promuevan golpes de Estado. Eso se ha hablado ahora en la CELAC que ha habido en México. Te invitaría a que revises información sobre la participación de los presidentes latinoamericanos y del Caribe. Ha habido un buen debate entre el presidente uruguayo y el presidente venezolano, el presidente paraguayo y el presidente cubano. Sí, ha habido un intercambio interesante de argumentos con el anfitrión. El anfitrión ha sido el pueblo mexicano. El presidente, López Obrador, está destacando por tener medidas muy interesantes, como por ejemplo, López Obrador, ¿qué está haciendo con la plata? ¿Qué ha hecho con la burocracia del Estado mexicano? ¿La ha aumentado o la ha disminuido? López Obrador ha contratado más gente para la burocracia, para hacer funcionar el Estado mexicano, o ha disminuido la burocracia. Ya, entonces sí, profe, ha disminuido la burocracia. Entonces la plata que se gastaba, sí, que se gastaba en esa burocracia con salarios muy caros, y cada alto funcionario tenía su propio avión, alquilaban aviones de lujo allá en México, en los gobiernos de Fox, en los gobiernos de los anteriores presidentes. En la vida de ser alto funcionario es vivir como un millonario. Todo eso lo ha desarmado López Obrador. Por eso tiene el apoyo de gran parte del pueblo mexicano, ¿eh? ¿Sí? Entonces, ese es un aspecto que debemos conocer todos, ¿ya? Entonces, enseñar a nuestros hijos, a nuestros pequeños, la diversidad de la raza humana. Y de esa manera, tomar conciencia de las semejanzas, ¿no? E interdependencia que hay entre nosotros, ¿no? En la misma comunidad, en la misma zona donde vivimos. Bueno,
¿qué sucede? También tenemos las normas, y las normas son las que permiten, miren, permiten comportarnos adecuadamente. Sí, o van a poner orden a nuestra vida, ¿no? Para relacionarnos colectivamente, frente a esos valores, sí, a los valores fundamentales del respeto a la diversidad, ¿no? Sí, eso es fundamental. Un segundo, por favor. Ya, gracias, gracias, gracias. Sí, acá hay un comentario que voy a leerlo. Ya. Aquí hay un caso típico de personas que opinamos distinto a los demás, y los demás, que a veces son la mayoría, piensan que somos extraños, raros, ¿no? No dicen que aburrido, ¿por qué opinas así? ¿Por qué dices eso? Si todos pensamos diferente, ¿tú por qué piensas así? Y generalmente esto pasa con aquellas personas que están indagando un poco más, que están estudiando un poco más, que están leyendo un poco más. La gran mayoría, desgraciadamente, por cuestiones laborales, económicas, etcétera, 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 no tiene acceso a los avances científicos. Recuerda que el Perú ha quedado en el 4º lugar a nivel mundial de países en las cuales las poblaciones no pueden responder preguntas sencillísimas, ¿sí? Y ha sido catalogado en la lista de países ignorantes en el 4º lugar. En el primer lugar estaba hace 10 años, estaba México, pero ahora cómo estará no sabemos. Pero la mayoría, mira, una pregunta sencilla que no podían responder los ciudadanos. Le preguntaban así, algo sencillo, mira, decía, a ver, ¿en qué región de tu país hay más población? El 90% no sabía que la población en el Perú está concentrada en qué región, a ver, para hacerlo más sencillo, costa, sierra o selva. Claro, ¿ves? Nosotros sabemos, nosotros conocemos esa información, además podemos precisar Lima, Arequipa y Trujillo. Ahí rematamos la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos estudiando geografía, ¿no? Estamos estudiando demografía, etcétera. Ya, otra pregunta. Mira, otra pregunta. Sí, son como 15 preguntas que le hacen a los ciudadanos, luego sacan un balance de la encuesta y no llega pues, el puntaje para ser considerado pues, una sociedad culta, ¿no? Una sociedad preparada, o más o menos. La mayoría no sabía. Segunda pregunta, dice, le hacen esta pregunta. Le dicen, ¿en tu país la mayoría de la población son ancianos, son adultos jóvenes o niños? Y estás en Perú, la respuesta es sencilla. La mayoría de habitantes, mira, los viejitos se mueren rápido, porque aquí no hay política de protección al anciano. No hay política de protección al anciano. Los adultos tienen también un periodo de vida muy corto, ¿no? 70 años. En la mayoría del mundo desarrollado, los ancianos viven hasta los 100 años. En Japón, por ejemplo, en Cuba. Acá, la mayoría de peruanos, 70 años promedio. ¿Ya? En los niños también hay una alta mortalidad en el Perú, ¿no? Por el abandono, la desnutrición. Hay madres que dan a luz desnutridas, anémicas, una hemorragia y ahí quedan las mujeres. Imagínate el niño cómo nacerá. Entonces, la respuesta será, a ver, ¿quién me dice? Mayoría de población nacional serán niños, serán jóvenes, serán adultos o serán ancianos. ¿Quién lanza su propuesta? Porque esta es un poquito más rebuscada ya. Esta pregunta es un poquito más rebuscada, ya no es como la primera, ¿no?
Sí. Por eso, miren, las respuestas están variaditas aquí en el chat. Pero vamos a hacerla sencilla, ¿no? ¿Ya? Sí, según estadísticas poblacionales, ¿no? La mayoría de personas que no son afectadas todavía por la agresividad pues, del trabajo, los accidentes de trabajo donde mueren bastantes, varones sobre todo, ¿no? Y entre varones y mujeres se suma todos ellos y viene a ser la gran mayoría, que es la población juvenil. Como los ancianitos no hay una política de Estado que proteja a los ancianos, como sí hay en Europa. Uy, en Europa, si ya llegas a los 70, si tu familia ya ha desaparecido, no tienes a nadie, el Estado se hace cargo de ti. Y no para tratarte como cualquier cosa, sino para respetarte en un lugar adecuado. En un lugar adecuado, ahí te tienen. Porque el Estado ordena eso. El Estado ordena la protección del anciano. Un segundo. Gracias. Ya, entonces, ese sería, ¿no? En México, de hace 15 años, más o menos, 10 años más o menos, la población no podía responder esas preguntas. Y lo pusieron en primer lugar a México. El Perú quedó en cuarto lugar. Así que no hay que reírnos mucho de esa encuesta, que no quedamos bien. ¿Eh? Ya, entonces las normas son esas. Son aquellas pautas, aquellas reglas, aquellas, a ver, vamos a decir, todo aquello que nos orienta para comportarnos adecuadamente. Por ejemplo, en una conversación. ¿Cuál es lo más adecuado en una conversación? ¿Solamente escuchar lo que dicen? A. B. Acaparar la conversación. O C. Participar adecuadamente con tiempos equitativos, ¿no? A ver, ¿cuál sería? ¿A, B o C? Claro, pues uno va a ir a conversar y quedarse calladito, ¿no? Qué mal, ¿no? Voy a escuchar todo lo que hablan y no hablo nada, no, pues si es una conversación tengo que ir a participar con tiempos adecuados. A ver, los que no saben esa regla, ¿qué pueden hacer ahora? Los que no saben esa regla que estamos comentando, oye, se mandan con un discurso de 1 hora, solitos, hablan y hablan y hablan, y ya está aburrido. Porque ellos no saben de que una conversación debe ser con participaciones equitativas. Si tú vas a hablar, mira, somos 5 ahí en la conversación, y tenemos 1 hora para relajarnos conversando, mínimo una primera ronda pues, con 5 o 6 minutos cada uno. Sí, acá pasa piola, aquí nosotros, acá normal, uno se pone a hablar, los demás ya están aburridos escuchando, ¿no? Y muchos ya se han acostumbrado a eso. A ver, haz eso allá en Europa, a ver, anda a Europa y hasta que hablas. Pero los gringos hablan bonito, ¿no? Mucho está hablando usted, ahora le toca a ella. Allá no permiten, allá no permiten. Claro, pues, cuando todos hablan, todo su punto de vista es variado. Escuchar a una sola persona que está hablando solito, ¿no? Es aburrido, ¿no? Es aburrido. Igual acá también, ¿no? Si el profesor hablaría solito, sería aburrido, pero acá estoy leyendo los puntos de vista de, por ejemplo, nuestra compañera acá. Felicito a los que están participando con textos más amplios. En el chat me están enviando su punto de vista que estoy comentando. Sí. Entonces, las normas son fundamentales para la convivencia social. Pero estos no se adquieren cuando uno ya está mayor, ya. Para que un ciudadano tenga mire, buena participación, debe ser inculcado desde muy pequeños. A ver, y eso lo inculca el colegio, lo inculca la familia o la comunidad. A ver, ¿quién es el primer centro de formación de un niño?
Claro, es la familia. Si el niño es malcriado, si el niño es desobediente, el niño es berrinchoso, eso no es culpa de la sociedad, ni de los tíos, ni de los abuelitos. Esa es responsabilidad directa de los padres, que al no saber orientar a sus hijos, los hijos se evocan, se descontrolan. Ujú. Claro, y aparte de eso, como me dice por el chat, me dice, no solamente basta que sea una persona que cumpla las normas, me dice. Así me está diciendo, ¿no? Por el chat, me dice, profe, a eso de cumplir las normas hay que agregarle algo fundamental que diferencia al ciudadano moderno, ¿no? Al ciudadano moderno del tradicional, porque el tradicional es un obediente, a veces sumiso, ¿no? Obedece todo, le dicen, ya, eres pobre, ¿qué vas a hacer? Amén, amén, somos pobres, ya no hay nada que hacer acá. En cambio, uno que cumple las normas, que es educado, ¿no? Es una persona así empática, no antipática, sino empática. Entonces, a él, agrégale lo que me sugieren por el chat, me sugieren, profe, hay que fomentar el pensamiento crítico, me dicen. El pensamiento crítico significa que va a ser un niño o un adolescente o un joven que va a poder identificar, ¿no?, aquello que está mal y va a poder denunciarlo. Sí, cuando ve, por ejemplo, en una situación básica, ¿no?, que alguien abusa del otro, lo está maltratando, el pensamiento crítico lo frena de frente, le dice, oye, espera, ¿qué pasa? Pero no solamente en cosas así sencillas, también en análisis económicos, filosóficos, políticos, etc. Ese es el pensamiento crítico. Claro. Complementa a otro compañero, me dice, mira, otro compañero me dice, pero para fomentar el pensamiento crítico, primero hay que educar a la persona. Uh-huh. Sí, estamos totalmente de acuerdo, Romero, Navarro, totalmente de acuerdo, Castro, Rivas, Pérez Vázquez, Karina, Janjachi. Sí, estamos, creo que en las mismas ideas, ¿no? Salvo alguna observación que lo hagan de manera directa por el chat, pero creo que estamos siguiendo la línea de la clase, sí, del tema del día de hoy. Porque si no hay una buena formación, pues ¿qué pensamiento crítico va a haber, ¿no? Si la persona no está bien orientada por su familia, ¿no?, cuajado, pues, en los valores, en los principios morales, ¿no?, pensamiento crítico, pues, será finta nomás. Porque si es desleal, traicionero, es estafador, mentiroso, atrasador, como dicen algunos, hablan de esa palabra, ¿no? Entonces, ¿qué pensamiento crítico? No hay, pues, ¿no? Los que se van por el mal camino, ellos generalmente su pensamiento crítico está anulado, porque si tuvieran pensamiento crítico se darían cuenta, pues, de los problemas que tienen ellos y podrían solucionar, porque el pensamiento crítico es eso, ¿no? Identificar los problemas y denunciarlos y encima tratar de cambiarlos, sí. Ajá, acá hay otro comentario que me dice, profe, creo que el comentario es a nivel general, ¿no? Hay excepciones, evidentemente. Dice así, profe, la sociedad peruana no tiene un pensamiento crítico, sino que se deja llevar por lo que dice la gente, sobre todo la prensa, ¿no? La prensa es una de las que orientan la opinión pública. Sí, entonces, en cambio, uno que tiene pensamiento crítico dice, ya, ¿qué dice la prensa? Allá, dice letra A, a ver, voy a buscar, voy a investigar, y ahí se da cuenta que quizás están desvirtuando la noticia, quizás están desviándola hacia otros fines, ¿no? O quizás lo confirma, dice, sí, está bien, esta noticia es verdadera. Así está de mal el asunto. Pero el pensamiento crítico no se queda, pues, solamente escuchar, ¿no? Sino que confronta fuentes, comprueba lo que se está afirmando. Muy bien, gracias, Camila. Sí. Bien, entonces seguiríamos con este punto. Uh-huh. Ya, ahí están las normas morales, sociales, religiosas. Nuestro país es un país muy religioso. Hasta tenemos la ceremonia religiosa más grande del mundo.
¿Cómo se llama esa ceremonia? A ver, un voluntario que me diga, ¿cómo se llama la ceremonia más grande del mundo que está en Perú? Ya estamos cerquita a su inicio. Un segundo. A ver, claro, ya estamos. A ver, uy, me han puesto otra ceremonia. No, ya estamos casi a unos pocos días de empezarlo. No estamos a meses de empezarlo. Mira, allá en México se llama la Virgen de Guadalupe. Esa ceremonia religiosa más importante de todas, a nivel nacional mexicano. Acá en Perú tenemos otra más grande todavía, rompido récord mundial, porque en esa procesión se congregan durante todo el día o todos los días millones de personas. El Señor de los Milagros, claro. El Señor de los Milagros demuestra el fervor religioso de la población peruana, que es altísimo. Quizás por eso también muchos sectores interesados en que esto se desarrolle jamás han apoyado la ciencia y tecnología. Jamás han apoyado. Ahorita mismo se está tratando de formar el Ministerio de Ciencia y Tecnología y hay una serie de trabas, oposiciones, no están de acuerdo. Uy, si supieras todo lo que le están haciendo ahorita al científico físico nuclear número 1 del Perú. ¿Cómo se llama ese científico? Era un voluntario. El físico llamado Modesto Montoya. Claro, Montoya, así es. Ahorita él es asesor del presidente de la República, pero en el campo científico-tecnológico, y está impulsando la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tienen varios países del mundo. Argentina tiene ese tiempo, Brasil también, Perú no tiene. Entonces, este es el asunto principal, ¿ya? Ahora, si estas normas morales, sociales, religiosas no funcionan o fallan, ahí están las normas jurídicas. Ahí entran las normas jurídicas que emanan siempre del Estado y afectan a todas las personas. Aquí sí es obligatorio su cumplimiento y su desacato. Primero, la coerción. Primero, la coerción. Significa una amenaza. Te dicen, si te pasa la luz roja, hay una multa de 500 soles. Pero se pasó la luz roja, ya, ahí viene la coacción, que es la sanción física. Le cae la multa. Ahí le dan la papeleta. ¿Ves? Entonces, esa es la norma jurídica, ¿no? Que está tratando de orientar a la gente ya con sanciones así punitivas, ¿no? En este caso económicas, pero si es algo más grave, a la cárcel. Sí, entonces los valores son aquellos que van a contribuir con una convivencia democrática. ¿Cuáles son esos valores? La tolerancia. ¿En qué consiste la tolerancia? El respeto a las distintas formas de pensar, actuar y expresarse de todos en una sociedad. A ver, ese respeto, a ver, tiene que ver también con las ideas más peligrosas del mundo. A ver, ¿cuáles son las ideas más peligrosas del mundo? Que tratan de explicar pues los genocidios, los etnocidios, las matanzas, ¿no? Dice que porque son inferiores hay que hacer la limpieza étnica, la solución final. ¿Cómo se llaman esas ideologías que hoy día la mayoría está prohibido en sus países? Por ejemplo, en Alemania está prohibido. Ajá, gracias José Pérez. Sí, es el nazismo, el fascismo. Acá en Perú están piolas. Acá en Perú, sí, acá las ideas fascistas están en apogeo. Y están en partidos como, ya sabes qué partidos son, pues, ¿no? Son 4 partidos que fomentan las ideas de intolerancia, de violencia verbal, no terruquean a cualquiera. Justo el día de ayer me parece que ha llegado al Perú o ha viajado allá a España, porque se ha encontrado con el partido Vox de España, que es un partido fascista. Es como acá en Perú, pues sería
el partido de López Aliaga, así más o menos. Sí, allá en España tienen su partido también así fascista, y se ha reunido Keiko Fujimori con ellos. Y eso implica la falta, eso va a tener como consecuencia la falta de tolerancia porque opinas distinto, ¿ya? Sí, ese es el pilar de la convivencia social, de la convivencia democrática. El segundo es la igualdad. Dice la teoría que todos los seres humanos nacen en igualdad de condiciones, a lo cual no creo que sea tan cierto, porque algunos nacen en asentamientos humanos y otros nacen en mansiones, ¿no? En clínicas privadas. ¿Sí? Dice que independientemente de la condición de uno, la condición de la... Siguen hablando de raza todavía. Sexo, color, religión, ideología, posición social, todas las personas tienen los mismos derechos. ¿Ves? Ahí está argumentando acerca de la igualdad del ser humano. El otro es el pluralismo. ¿Qué es el pluralismo, profe? El pluralismo se refiere a aquella actitud, nuestra actitud de reconocer en las personas una diversidad de todo, ¿no? De apariencia física, de creencias, de idioma, etcétera, etcétera. Perdón. Ya, gracias. Entonces, eso tiene que ser reconocido, ¿no? Que no todos somos iguales en cultura, en idioma, y hay que respetarlo, ¿no? Si hay un quechohablante entre nosotros, hay que escucharle y, si es posible, conseguir un traductor para entender rapidito lo que está diciendo. Y también respeto a los demás, a su forma de pensar y opinar, que a veces es diferente, ¿no? La libertad. La libertad también es el respeto a los derechos ajenos. Si hay alguien que lesiona, vulnera o afecta ese derecho, entonces tiene que corregirse. ¿Sí? Tiene que corregirse. Por lo tanto, la libertad personal no es ilimitada, no se puede afectar a otros. Tiene que contenerse en el derecho de uno para no afectar los derechos de los demás. Claro, señorita, así es, así es, así es. Imagínate que todos seamos iguales, con el mismo idioma, ¿no? Con la misma apariencia. No se podría disfrutar todas esas variedades, ¿no? Cuando uno viaja a la sierra, por ejemplo, escuchar esos idiomas tan cariñosos como el quechua, ¿no? Tan afectuosos y tan chistosos, ¿no? Por ejemplo, yo escuché una palabra quechua que habían inventado los quechohablantes, que se refería a la bomba atómica, como no hay ese aparato, no hay en el mundo andino, entonces no hay una palabra que diga, pues, bomba atómica. Y ellos, ingeniosamente, habían inventado, pues, otra palabra, ¿no? El quechua. No me acuerdo el término quechua, pero ellos, cuando hablaban de bomba atómica, se referían en estos términos. Decía, el pedo del diablo. El pedo del diablo, le decían. ¿Ya? Además, en quechua tampoco existe la palabra Dios, sino cuando ellos se despiden, ellos le están diciendo, espero que te vaya bien y espero volvernos a encontrar, porque te voy a extrañar, algo así. ¿Ves? Las danzas, las comidas, las costumbres, las canciones, ¿no? La geografía misma, la flora y fauna, en realidad se complemento, ¿no? Pero sí, nuestra diversidad cultural es aquello que nos hace más humanos, nos hace con capacidad de poder interrelacionarnos, ¿no? Convocarnos. Y lo básico, como ya hemos visto, es el respeto, ¿no? Es el reconocimiento de los intereses y sentimientos del otro en una relación. O sea, no pasar por encima del otro, no atropellarle, no abusarle, ni menoscabarle, ni menospreciarle. Tratarle así como nos gustaría que nos traten, así debemos tratar. Con mucha consideración, con mucho aprecio,
más aún si es de nuestro grupo. Si es de nuestro salón, tratarle como un buen anfitrión. Si yo invito a mi casa a mis amigos, tengo que tratarles muy bien, ¿no? Sí, hay gente, hay anfitriones espectaculares, ¿eh? Nos llegan a su casa, nos dan todas las comodidades, nos atienden muy bien, y se da una charla muy amena donde intercambiamos experiencias con respeto total, ¿ah? Sí, sí, respeto total. Sí, entonces eso debe ser llevado también a nivel mundial, entre los países. Esto se ha vulnerado en los últimos años o décadas. Este respeto se ha vulnerado, por ejemplo, cuando un país más poderoso invade otro país pequeño, ¿no? Por ejemplo, Arabia invadiendo a Yemen. Estados Unidos atacando Vietnam. Cuba siendo bloqueado por Estados Unidos. Y así. El consenso. El consenso significa que la toma de decisiones no se hace porque uno lo dijo o uno trata de imponerse, sino se saca por unanimidad, o sea, lo que la mayoría desea. Estamos ahí conversando entre los amigos y amigas, ¿no? Somos 10, ¿y qué decimos? Queremos ir a un lugar, a ver, ¿a qué lugar queremos ir? ¿Al cine? ¿Al teatro? ¿O al encuentro futbolístico de los clubes del grupo? A ver, ¿cuál estarías de acuerdo? A ver, ¿qué me dicen? ¿A cuál ustedes quisieran ir? ¿A un encuentro de teatro? ¿No? A unas escenas de teatro, una puesta de teatro, quizás, a ver, una obra literaria, por ejemplo, Los Miserables, ¿no? 2 horas de teatro de Los Miserables, B, un encuentro Alianza Lima versus Universitario, o C, un concierto de rock. A ver, ¿cuál de ellos te llama la atención? A ver, 10 participantes, por favor, 10 participantes para sacar el consenso, 10 participantes, tengo uno nomás, ya, dos, ya, ¿quién más? Teatro, estadio, acá me dice yo, pero ya sé que eres yo, pero ¿qué quieres hacer tú? ¿Quieres, ¿Quieres ir al teatro? ¿Quieres ir al estadio? ¿O quieres ir al concierto de rock? ¿A cuál de ellos? Ya, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ya, consenso. Sí. La mayoría de los que han participado me dicen, profesor, al teatro. Sí, hay otro más que me dice teatro, profe, ya, teatro. Es que no es muy común, pues, ir al teatro. Y si hay esa oportunidad, nos vamos primero. Algunos me dicen, quiere una conferencia, me dicen. Otro por ahí me dice, profe, el estadio, que vamos a ver a los clubes cómo se enfrentan. Ya, pero ese es consenso, ¿no? Que lo que dice la mayoría. Y cuando somos minoría, tenemos que adaptarnos a la mayoría, ¿no? Claro, siempre y cuando sea algo positivo, ¿ah? No estoy diciendo que siempre va a ser así, porque a veces la mayoría se equivoca también. La mayoría en el barrio se vuelven barras bravas. A ver, ¿voy a seguir las barras bravas? Voy a seguir las barras bravas, dígame, a ver, ¿qué me dice usted? Como la mayoría decidió de mi barrio ser barras bravas, yo voy a ser barra brava, es ilógico, ¿sí o no? Claro, pero sí, uy. La mayoría es full discoteca, full perreo. ¿Yo voy a hacer full discoteca, full perreo? No, profe, no. Vamos a defender nuestro punto de vista. Claro, muy bien, me dice, las barras bravas no tienen ningún fundamento, profesor, es emotivo 100%, y violento totalmente. ¿Qué voy a meterme ahí, profe? Las barras bravas, totalmente distinto, pensamos con las barras bravas. Sí, ese es el consenso, ¿ya? Las decisiones correctas, por eso tenemos un juicio, no tenemos criterio. No es necesario que un adulto venga y nos diga, oye, hace esto, hace lo otro. Ya a la edad de 14, 15 años ya se ha desarrollado el criterio. Criterio significa elegir lo que más nos conviene, lo más correcto. Entre lo bueno y lo malo,
Esto es bueno. Ir al teatro, no ir a la barra brava, que es peligroso y me puede pasar cualquier cosa y encima no se aprende nada. Listo, muy bien. Entonces, ya estaríamos avanzando con estos 6 principios que hemos visto. Ahora, la cultura de paz es toda una corriente que viene desde los países desarrollados, porque ellos ya han conseguido pues, satisfacer todas sus necesidades. Tú te vas a Alemania, no hay desempleo. Todos los salarios son adecuados. Alumno que termina su colegio puede estudiar, puede trabajar. No es como acá que la tercera parte del peruano está desempleado, la mitad está subempleado, la otra parte un poquito nomás tienen todas sus ventajas laborales, casi el 30% de peruanos, solamente ellos tienen todas las ventajas laborales. Un trabajo fijo, un buen salario, derechos laborales, todos. Pero el 70% de peruanos vive en la informalidad. Su trabajo, él no existe en su trabajo. Nunca va a recibir pensión, nunca va a recibir aguinaldos, jamás vacaciones, nada de nada. Y eso significa que la empresa está acumulando más ganancias porque no cumple con los derechos de sus trabajadores. Bueno, ahí debe haber una inversión también de la empresa para darle sus vacaciones, darle sus aguinaldos, darle sus utilidades, su CTS, su seguro, ¿no? Y darle estabilidad laboral, porque la persona no siempre va a ser joven. Va a llegar un momento donde ya sus fuerzas van a decaer, o sea, va a entrar en la etapa de ancianidad y no puede ser abandonado pues, por la empresa. La empresa está gozando de todas las cualidades, facultades del trabajador, por lo tanto, debe obligarse la empresa misma a cumplir con las pensiones, que es un pago, no es el salario completo, sino un porcentaje para que esta persona en su ancianidad pueda vivir más o menos. Y esto nace desde la ONU. La resolución 53-243, Declaración y Programa de Acción sobre la Cultura de Paz, 6 de octubre de 1999. Es el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilo de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia, la promoción y la práctica de la no violencia. Miren. Y esto encaja perfectamente con la actitud histórica de los pueblos. Los pueblos siempre han propendido hacia la paz. Profe, ¿por qué hay rebeliones? ¿Por qué hay protestas? ¿Por qué hay revoluciones? A ver, esa es la pregunta. La respuesta, letra A, porque el pueblo es violento por naturaleza. Letra B, porque el pueblo reclama pues, justicia, ¿no? Y como no le hacen caso, se va a la violencia. O letra C, porque, a ver, es algo que nace espontáneamente. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál sería la respuesta? Letra A, B. Muy bien, listo, ¿ves? Rapidito sacamos las claves acá, rapidito sacamos las claves. Claro, pues, el pueblo no es violento por naturaleza, el pueblo se violenta cuando le maloran la vida, cuando le aplican injusticias, cuando le abusan, cuando le explotan, cuando le hacen ese tipo de cosas, porque el pueblo mucho del pueblo tiene bastante dignidad, tienen, y se hacen respetar, ¿no? Y cuando ya no hacen caso, ya no quieren cumplir, y ahí el pueblo sale ya. Mira Tupac Amaru, Juan Santos Atahualpa, mira el caso de María Parado de Bellido, ¿no? El caso de el famoso, a ver, bandolero le decían, ¿no? Pero le llaman el Robin Hood de Chiquián. ¿Cómo se llama ese hombre? Que robaba para llevar a los pobres. Le decían el Robin Hood peruano.
creo que lo hablamos la vez pasada, acá fue, me dijeron el nombre completito, me dijeron de este héroe popular, que el Estado no le reconoce sus cualidades, ¿no? Dice, no, es un cuatrero, es un bandolero, es un ladrón, así le dicen, ¿no? Pero cuando tú vas a Chiquián, le preguntas eso a la gente, los viejitos sobre todo, le dices, ¿quién fue él? Ese fue el Robin Hood, ese es un héroe, ese nos traía comida a mis abuelos para que no se mueran de hambre. Robaba a los ricos para dar a los pobres. Ese es el famoso Robin Hood peruano, ¿ves? Acá está, gracias Romero. Luis Pardo Novoa, tremendo héroe popular, obvio que tiene el desprecio pues, de los sectores más adinerados, que lo quieren ver desaparecido a él, que no nos acordemos nunca de él, que jamás le pongamos ese nombre a algo que vamos a realizar. Por ejemplo, una promoción, imagínate que lleve este nombre, promoción Luis Pardo Novoa. Entonces la gente, ¿quién es Luis Pardo Novoa? Es un nombre desconocido, a ver, averigua. Internet. Héroe popular de la zona del sur de Ancash, en el poblado de Chiquián. Uy, pero hay otra versión que dice que fue un ladrón solamente, un bandolero, un asesino, una escoria. Así le dicen, ¿ah? Pero el pueblo sabe. No, él fue un Robin Hood. ¿Ves? Entonces, esa es la causa por la cual la gente sale a protestar, a reclamar. Sí, el objetivo es que desarrollemos a plenitud la cultura de paz, promover la democracia y el desarrollo de los derechos humanos, erradicar la pobreza. Yo creo que erradicando la pobreza podemos frenar la violencia. El ejemplo más famoso son los estados noreuropeos. No hay pobreza ahí. A ver, ¿qué huelga hay ahí? ¿Qué protesta hay ahí? ¿Qué marcha hay ahí? Nada. No hay ni delincuencia. Las cárceles están vacías. Ya nadie va a las iglesias. Las iglesias se están convirtiendo en bibliotecas. En Bélgica, por ejemplo. En Noruega. En Islandia ya no hay religión. En Islandia, menos delincuencia, menos pobreza. La mayoría de los islandeses tienen todas sus necesidades satisfechas porque el estado del bienestar se preocupa por todos ellos. Aparte, la empresa privada ha sido formada para que actúe correctamente. Que no sea como acá, pues, un empresario angurriento. Todo lo quiere para él nomás. Abandonando a la peor situación a los trabajadores, ¿ya? Empujándolos a la miseria total. Sin ningún derecho. En cambio, en Europa, en Noruega, les invitaría a que vean, por favor, cómo es la vida social allá en Noruega. Aparte de las lecturas, tengo amigos que han viajado, 2 amigos han viajado a Noruega, y antes que viajen le dije, por favor, averíguate bien el asunto de la vida de la gente. Y se han averiguado, han regresado ya, y me han informado todo cómo es en Noruega. Otros han ido a Inglaterra, Islandia es lo que sí conocemos por información de internet extraordinaria. En Islandia tiene el nombre, le dicen el paraíso de los derechos humanos, sobre todo los derechos femeninos, así es, ese es Islandia, ¿ya? Entonces, si se desaparece la pobreza, automáticamente desaparece la prostitución, el alcoholismo, desaparece los delincuentes. Y encima vuelves culta a la gente, ya nos disparamos con un país avanzado. Ese es el objetivo de esta clase, ¿no? Una cultura de paz, pero no la paz de los cementerios, sino la paz con justicia social. La paz donde las personas puedan lograr todo, hacer que se cumplan sus derechos. Y eso implica formar gente culta, gente preparada, que sepa qué tiene que defender, y cómo debe defenderlo, ¿no? Bien, finalmente, ahí está, un desarrollo económico sostenible,
Se eliminan las formas de discriminación racial, xenofóbica, intolerancias, y desarrollamos actitudes como el diálogo, la negociación, la formación de consenso y la solución pacífica de las controversias. Dice que en todos lados hay conflictos, pero la mejor solución es resolverlo de manera adecuada. Sí, de eso se trata. ¿Cuáles son los problemas de la convivencia? La discriminación. Esta discriminación es el acto o conducta y aptitud que tiende a excluir o segregar. Segregar significa separar a las personas por cuestiones superficiales generalmente, por la talla. ¿Ven chatito? Ya lo discrimina, ya, ¿no? Ese chatito, saca del grupo. A ese alto sí, ese alto sí. O por la piel, ¿no? Ese negrito, no pasa nada con negrito, el blanquito. Sí. O si no, habla su castellano bien españolizado. ¡Ah, qué castellano! Viene el otro con su castellano andino, ¿no? Que es con mote, y lo discrimina ya. No, ese habla mal, mira, en vez de decir, es que en el quechua hay 3 sílabas, ¿no? 3 vocales nomás, ¿no? Hay 3 vocales, faltan 2 vocales. Entonces, un bilingüe, para aprender el castellano, pasa por una etapa donde él habla palabras donde se confunden las vocales, ¿no? Sí, hay muchos ejemplos en ese sentido, ¿no? Sí, esto tentaría contra la igualdad de derechos, ¿no? En los criterios sociales, políticos, ideológicos, religiosos, educativos, etc. Por ejemplo, este aviso que ves en pantalla es un aviso discriminador 100%. ¿Dónde está? Se necesita recepcionistas de buena presencia. Y esto está denunciado ya al Poder Judicial. ¿Ya? Sí, sobre todo de tez blanca, ¿no? Esbelta y alta. Ve acá está, tez blanca dice acá, ¿ves? Tez blanca. ¿Ya? Este aviso, por si acaso, no es un aviso inventado, esto sí ha existido. Cuando quien habla era más joven, veía estos avisos en los periódicos. Este es un aviso del diario El Comercio, ya de años atrás, porque ya lo han denunciado, porque a las mujeres no se le puede evaluar por su tamaño, ni por su color de piel, ni por su contextura física. Si va a ser recepcionista, lo básico es que sepa desenvolverse, sepa hablar, explicar, y si va a tomar nota, sepa taquigrafía, sepa una especialidad. Ese es el criterio, no la talla mínima, 1,60 m. Cuando la mayoría mide menos de 1,60 m, ¿cómo va a ser eso? Entonces, esa es una discriminación. Este aviso es considerado una total discriminación. Ya está prohibido este tipo de avisos, está prohibido. La otra discriminación es el bullying que se da en los colegios, ¿no? Donde la mayoría trata de maltratar a uno de los integrantes, los intimidan, amenazan, insultan y lo discriminan porque quizás son los más pequeños, ¿no? Son los más retraídos, no tienen respuestas frente a esa agresión, porque si tú a un palomilla le haces bullying, él te hace recontrabullying. Y ahora el bullying también es bullying, ciberbullying hay ahora. Pero el bullying más peligroso, varios alumnos me han contado, me han dicho que el bullying cristiano es peligrosísimo. Por ejemplo, dice que le han sacado en Facebook, le han sacado al que se declara no religioso, le han sacado una imagen donde dibujan a una persona y lo ponen amarrado de un tronco, ¿sí? Amarrado de un tronco y que lo están quemando, Sí, así como la Santa Inquisición, ¿ya? Ese es el bullying cristiano. La discriminación va a ser que se pierdan los derechos y la persona sea empujada pues al aislamiento, la depresión, ¿sí?
Y ahí también tenemos la corrupción, ¿no? Que es utilizar un cargo público para aprovecharse de ese cargo, ¿no? Por ejemplo, el soborno. Ahí tenemos dos actores, ¿ah? Uno se llama el corrupto, ¿no? El que va a recibir la plata, y otro se llama el corruptor, el que da la plata para obtener un favor, un soborno. El ejemplo más famoso es este de acá, que está un juez que ha recibido pues mucho dinero, ¿no? Sí, este es el juez, ¿cómo se llama él? ¿Alguien lo identifica? Este es el juez Inostroza. Ahora en esta diapositiva voy a enviar este video para que lo veas con calma, ¿ya? Porque el tiempo nos ha ganado ya. Los delitos de corrupción son la malversación de fondos, o sea, utilizar dinero del Estado para otros fines. O sea, dan, por ejemplo, 10.000 soles para construir un canal y este se agarra 8.000, lo utiliza en su vida personal, lo utiliza comprando o alquilando un auto, por ejemplo, para él, y el canal no se hace, solamente una acequia no van a construir. ¿Ves? Otro delito es el peculado. El peculado es cuando el funcionario o servidor público se apropia o usa para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le están confiados por razón de su cargo. Por ejemplo, si tienes el cargo de funcionario de la municipalidad y te encargan pues 10 computadoras. Esas computadoras tienen que ser a la municipalidad, pero peculado significa llevarte las 10 computadoras a tu casa y abrir una cabina de internet con esas computadoras en pandemia. Imagínate, ese peculado. El otro es cohecho. Es cuando el funcionario acepta, recibe o solicita directo o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones o consecuencia de haber faltado a ellas. Por ejemplo, quieres un trámite rapidito, ya, dame algo a cambio. Sí, por ejemplo, tráeme 10 kilos de carne de res, una botella de vino, un whisky. Dame un whisky y tu trámite sale mañana mismo. Así es, ese es el cohecho. Bueno, la delincuencia ya sabemos, ¿no? La delincuencia de todo tipo. ¿Sí? Ahora sí vamos a marcar nuestras claves, porque el tiempo se está yendo. Marcamos las claves, la pregunta número 1. Acá está. A ver, ustedes me dicen la respuesta para entrar al temático ya. Comparto las preguntas. Dice la primera pregunta. La convivencia democrática es un conjunto de relaciones que el hombre ejerce dentro de la regulada por normas. A ver, ¿cuál es la clave? Vamos, muchachos. Clave correcta. ¿Quién lo dice? Muy bien, correcto. Ya dieron la clave, la letra A. Son aquellas conductas que tienden a la exclusión o restricción de las personas respecto a la ejecución de sus derechos en condiciones de igualdad. ¿Cuál es la clave? Vamos. Correcto, muy bien. Estamos muy bien en este salón, ¿ah? Sí, estamos, hasta ahorita las claves son perfectas. Dice la pregunta, la convivencia democrática es un conjunto de relaciones interpersonales que el hombre ejerce dentro de la... Muy bien. Qué bien, ¿ah? Todas hasta ahora son correctas. A ver, y esta, que está más complicada. Si imaginamos una sociedad donde los valores individuales como el éxito personal definieran completamente la identidad de los habitantes sin ninguna vinculación con las cuestiones o bienes sociales, entonces dichas personas conducirían sus acciones en dirección contraria a la convivencia democrática. Muy bien, ahí está la premisa. A ver, ¿cuál es verdadero o falso de los siguientes enunciados relativos a la situación señalada en el texto y las consecuencias de conductas que se generarían? 1. Ajá. Está diciendo de que los valores individuales, ¿no? El éxito personal definieran completamente la identidad de los habitantes. Dice, sin ninguna vinculación con los bienes sociales. Los bienes sociales es la solidaridad, el compañerismo, la empatía, todo eso, ¿no? Entonces, este individuo es súper individualista.
y no va a poder, no va a cumplir. Este es falso. Una mayor dificultad para identificarse con otros individuos, verdadero. La satisfacción por la contribución al desarrollo de la sociedad. A ver, ¿esto qué cosa es? La satisfacción por la contribución al desarrollo. Ya. La indiferencia frente a los problemas de las personas. A ver, ¿cuál es la clave que han marcado ustedes? A ver. Falso. Verdadero. Falso. Verdadero. Sí, letra D. Correcto. La letra D. Ya, siguiente. Dice, un analista y especialista en problemas de convivencia social opinó al respecto. En el caso que una persona víctima de algún tipo de exclusión sienta vergüenza o niega los hechos ocurridos por evitar el sufrimiento y dolor causados y además por estos motivos no realice una denuncia ante las autoridades correspondientes, puede traer como consecuencia que a ver, ¿cuál es la clave? Cuando alguien se queda callado, cuando alguien no denuncia el abuso, ¿qué puede pasar? Sí, puede pasar de que no solamente continúen los actos discriminatorios, sino que se profundicen a situaciones muy graves. Nunca podemos callar cualquier acto de abuso, porque los actos de abuso no van a ser solamente con menores, son también con adultos. Si uno calla, si uno acepta, se profundiza. Va a llegar a situaciones extremas, ¿eh? Por si acaso. O sea, lo más conveniente es denunciarlo en sus niveles, en sus espacios adecuados. Desde hace un tiempo se ha venido gestando en algunos sectores vulnerables del país la campaña denominada Chapa tu Choro, alegando que los perpetradores de delitos comunes son dejados en libertad casi inmediato y no reciben el castigo que ellos merecen. Esta forma de actuar a ver, ¿cuál es la clave? Sí, exacto. Muy bien, sí. Se va en contra de la cultura. A ver, ¿qué sector difundía Chapa tu Choro? ¿Qué partido político? ¿El APRA, Acción Popular, Fuerza Popular o Juntos por el Perú? ¿Cuál de ellos es el que estaba difundiendo esto de Chapa tu Choro? Ya, hay una tareita. Henry y Jorge, vecinos y amigos de la infancia del barrio La Calera de la Merced, tienen un altercado en un partido de fútbol, teniendo como consecuencia el distanciamiento entre ellos. Sin embargo, ambos meditan sobre lo absurdo de ese rompimiento, por lo que deciden limar sus asperezas personalmente y, ¿cuál sería? ¿Qué han hecho ellos? ¿Sí? ¿Qué están haciendo? Ellos están conciliando. Conciliar significa que están poniéndose de acuerdo para reiniciar su relación amical, Arbitraje significa que alguien entre a tallar un tercero. Mediación, un tercero. Negociación, ¿no? Ya es algo más complejo, más complejo. Aquí simplemente es un distanciamiento. Están conciliando. La Municipalidad Distrital de Surquillo pretende enrejar el Parque Héroes de la Paz, encontrando una fuerte oposición de parte de los vecinos, los cuales van limitando su derecho al uso de los espacios libres del barrio. A ver, el párroco dice que entra. El párroco entra y orienta el diálogo. A ver, el sacerdote, entonces, ¿qué haría? Como las partes están en conflicto y han elegido de árbitro al padre, cuando es árbitro, perdón, cuando es así, el que va no, pero no se ponen de acuerdo, dicen, no hay negociación. Entonces el padre va a dar la solución y eso significa arbitraje. Ese es arbitraje. Identifica el que debe que haber relacionado cada caso en el mecanismo de solución del conflicto correspondiente. En negociación, a ver, el alcalde conversó con los recolectores de basura que realizan un paro de labores en demanda de incumplimiento de pagos. ¿Ya? Los padres del niño Juan consensúan ya 1A, 2, 3, 2B entre los padres para evitar el proceso de divorcio. Ya, listo. 1A, 3B, a ver, 3B, ¿cuál es la clave? ¿Lo sacaron ya? 1A, 3, ya, la letra D. Y último, para entrar ya a nuestro temático, Francisco es un profesional
que más de una vez ha participado como facilitador del diálogo entre personas naturales o jurídicas. Ujú. Ahora, si él ha intervenido, a ver, ¿cuál es su papel? Ujú. A ver, ¿cuál es el papel de él? Sí, él es mediador, correcto. Él va a mediar entre ambos. Letra C. Ahora sí, a ver, actualicen su intranet, actualicen la intranet y nos vamos a lo que es el examen, el temático.